El primer lustro de la década de los 70 estuvo marcado por protestas y marchas estudiantiles que buscaban abrir el camino en el país para una auténtica democracia. Mi padre trabajaba en la Universidad Nacional y por lo tanto la actualidad del país se comentaba en casa desde el desayuno hasta la cena. Mi madre y él conversaban y discutían los diversos avatares de un lustro que aún se caracterizaba por su sano espíritu contestatario. Mientras tanto, yo iba creciendo y modificando mi aspecto físico. Había dejado de ser el pequeñuelo inquieto e inseguro que andaba de un lado para el otro con los bolsillos llenos de bolas de cristal, y me había convertido en un muchacho fornido, de huesos anchos y gruesas piernas que repartía su tiempo entre los libros y los deportes. Sin embargo, algo vino a ensombrecer ese cambio en apariencia tan positivo y saludable, la visita de una presencia fantasmal que hizo pedazos mi cerebro y lo hundió en un terror psicológico que era mucho peor que la enfermedad física que ya había logrado superar. Se trató de una niebla que fue apoderándose de mi mente en silencio y que me llevó hasta el extremo de sentir pánico de mí mismo. No sé si fue una consecuencia tardía de los meses que estuve al borde de la muerte o de una predisposición genética a la psicosis. Existían antecedentes serios en mi familia. Lo cierto es que nunca, hasta entonces, había conocido yo el más siniestro de los sufrimientos, el de verse poseído por fuerzas extrañas que desvanecen la identidad. Una cosa es el dolor físico, el de la materia, y otra muy distinta es el horror de verse en el espejo y reconocer allá, al otro lado del cristal, la sonrisa perversa de nuestro peor enemigo. Todo comenzó de improviso, sin preámbulos ni introducciones. Un buen día estaba solo en el parque del barrio jugando baloncesto, y de pronto sentí que la cabeza se me estaba elevando, como si alguien estuviera abriendo una gigantesca botella cuya tapa fuera mi cerebro. De inmediato me llegaron imágenes terribles de calles miserables y seres humanos arrojados en los rincones soportando el hambre y la pobreza más extrema. ¿De dónde salían esas personas? ¿Qué lugar era aquel? ¿Por qué imaginaba yo esa escena devastadora? No lo sé. Era como si me hubieran cambiado las coordenadas espaciales y yo, sin saber cómo, hubiera despertado en otro lugar. Me arrodillé en la cancha y apreté mi cabeza con las dos manos. El ataque no desapareció. Sentí entonces la necesidad de buscar afuera, en la realidad exterior, un sitio que concordara con lo que estaba viendo adentro, en la realidad interior. Caminé hasta la carrilera y me arrojé en la parte trasera de la estación del tren, entre maderos sucios e inmundas piezas de metal. La estación era una casa antigua y desvencijada, en cuyo interior solían vivir familias humildes de obreros y albañiles contratados por el Estado. En medio del ataque veía yo gente arrastrarse por entre las basuras, como roedores buscando desperdicios. Allí me cogió la noche, sudoroso, alucinando, escondido entre los bloques de madera que se usaban para reparaciones a lo largo de la línea del ferrocarril. Y así como llegó el ataque, se fue. De repente desapareció la niebla, pude ver de nuevo la realidad y recobré el dominio de mí mismo. Las primeras preguntas fueron: ¿qué estaba haciendo yo allí, ocultándome como un asesino en el fondo de la oscuridad? ¿Qué era lo que me había sucedido? Me levanté, cogí el balón y mi chaqueta de deporte y regresé al barrio, con paso lento y apesadumbrado. Bruno estaba esperándome sentado en la barda de mi casa, en el antejardín. ¿Dónde diablos estabas? Lanzando un rato. No digas mentiras. Sí, hermano, estaba en el parque. Yo fui a buscarte y no te encontré. Ah, es que fui a la tienda a tomarme una gaseosa. También fui a la tienda y no estabas. ¿Cuál tienda? En la cuadra china. No, hombre, me tomé la gaseosa en la carrera séptima, arriba. Queda más lejos. Quería caminar un rato. Bueno, cámbiate rápido. Cambiarme, me sentía aturdido, como si hubiera estado bajo el efecto de algún hipnótico y empezara hasta ahora a despertarme. Hoy es el partido, acuérdate. ¿Partido? Mierda, viejo, ¿qué te pasa? Dijo Bruno levantando los brazos. Nada, pareces borracho. No, ¿estuviste bebiendo? Ya te dije que estaba lanzando. ¿Entonces qué? ¿Qué te pasa? Repitió él como un hermano mayor afectuoso.
Nada, estoy un poco englobado, eso es todo. Pues aterriza, viejo. Sí, sí, tranquilo. Hoy es el partido de microfútbol con los de la cuadra china. La frase de Bruno me despertó del todo. Claro, ¿cómo había podido olvidarlo? Nos habíamos inscrito en un torneo y ese día nos tocaba jugar con nuestros peores enemigos. Nos habíamos preparado a conciencia para ese partido. Habíamos entrenado como un equipo unido que sabe lo que le espera. Los fines de semana nos habíamos levantado temprano para correr varios kilómetros a lo largo de la carrera séptima, y para rematar, Bruno, nuestro capitán, había conseguido convencer a un vecino comerciante de calzado para que nos patrocinara donándonos los uniformes completos. Esa misma tarde yo me había dirigido al parque para jugar baloncesto un par de horas y calmar los nervios. ¿Qué me estaba pasando? ¿Quién me estaba sacando de mi vida? ¿Cómo era posible que estuviera olvidando lo más esencial de mí mismo? Mierda el partido, dije mirando el reloj. Fresco, dijo Bruno, tenemos tiempo. La cita es a las 8. Cámbiate rápido. Entramos juntos, tomé una ducha de 2 minutos y me cambié apresurado consultando el reloj a cada segundo. Bruno me ayudó doblando las medias y metiéndolas junto con los guayos en una mochila. Me despedí de mi madre y salimos a la calle a encontrarnos con los otros amigos que conformaban el equipo. El partido fue una lucha a muerte, una contienda donde se pusieron en juego nuestras rivalidades con los habitantes del otro barrio. Las marcaciones estuvieron cerradas, estrechas, casi hombre a hombre. Se jugó fuerte, metiendo la pierna a fondo, cometiendo faltas constantemente de lado y lado, apretando al contrario para que se diera, se desconcentrara, abriera los espacios y permitiera una anotación. Pero ninguno de los dos equipos cometió errores y el primer tiempo concluyó 0-0. Las barras animaban, gritaban y respaldaban a los suyos con entusiasmo y euforia. Bruno nos reunió en el entretiempo y reestructuró el plan de ataque. Tenemos que buscar el gol como sea, nos dijo con el rostro cubierto de sudor. Gómez comentó. Si anotan ellos primero, se crecen y nos jodemos. Exacto, dijo Bruno. Eso es lo que estoy diciendo, vamos a subir más hasta abrir esa defensa. Pero tenemos que tener cuidado atrás, anotó Eliseo, nuestro portero. Hay que correr riesgos, siguió Bruno. Si metemos el primer gol, los tipos se descomponen, comienzan a desajustarse y ahí son nuestros. Vamos a hacer lo siguiente. Me señaló con el dedo índice. Tú vas a subir y vas a bajar conmigo todo el tiempo. Cuando tengamos la pelota, subes a apoyar el ataque y luego te regresas enseguida a cuidar tu posición atrás. Tampoco podemos dejarles huecos muy grandes. Listo, dije asintiendo con la cabeza. Subes por el centro acompañándome, jugando conmigo, ¿me entiendes? Sí, claro. Vamos a romperlos por la mitad. Si alguno de los laterales queda libre, le pasamos el balón para que patee. ¿Entendido? Todos asentimos, pusimos las manos unas sobre otras y gritamos, ganar o morir. Seguí las instrucciones de Bruno al pie de la letra. Tuve que exigirme al máximo para ir arriba y luego, como un rayo, bajar a cerrar la defensa. Bruno jugaba como un león, abriendo camino por el centro, pasando la pelota con agilidad sorprendente, pateando al arco cada vez que veía un espacio libre, por mínimo que fuera. Estábamos bien de estado físico y por eso decidimos apretarlos hasta hacerlos reventar. A los 20 minutos del segundo tiempo avanzamos con Bruno por el centro haciendo una pared. Llegamos al área y decidí probar suerte. Pateé a la mano derecha del arquero un tiro alto, en toda la cruz, y el balón rozó el travesaño y entró. Nuestra barra celebró entre gritos y aplausos. Nos abrazamos en grupo en el mediocampo y Bruno nos dijo, ahora concentrados, sin cometer errores, vamos a aguantarlos. En efecto, se nos vinieron encima enfurecidos, en desorden, repartiendo patadas como animales. Golpearon violentamente a Gómez en el muslo y el árbitro sacó la tarjeta roja y expulsó al infractor. Ahora tenían un jugador menos. Bruno aprovechó la ventaja, se fugó en un contragolpe por la línea derecha y les anotó el segundo gol. Las barras se levantaron y aullaron al borde del delirio. Uno de los defensas de ellos, un muchacho alto que apodaban Simio, empujó a Bruno buscándole camorra. Fue entonces, lo recuerdo bien, que sentí de nuevo el ataque, la niebla que ingresaba en mi cerebro y oscurecía el mundo a mi alrededor.
Sentí un miedo tremendo de que los demás fueran testigos de la extraña transformación de la que era víctima, que me vieran enajenado, frenético, viendo alucinaciones, irreconocible. Fue tanto el miedo que decidí actuar para esconder lo que en realidad me estaba ocurriendo. Me le fui encima al simio y le metí un cabezazo en plena nariz. El ruido del hueso al romperse no me detuvo. Le metí un rodillazo en el estómago y lo rematé con un puñetazo en el mentón. El simio quedó inconsciente en medio de la cancha y se armó la grande. Los dos equipos nos enfrentamos en una batalla campal, donde las patadas y las trompadas iban y venían cortando el aire de la noche y dibujando figuras complejas en el piso de cemento del parque donde se llevaba a cabo el torneo. Yo estaba combatiendo en realidad contra mí mismo, contra el misterioso efluvio mental que había empezado a tomarse mi cerebro desde esa misma tarde y que buscaba expulsarse de mi cuerpo y mandarme afuera, al mundo de la nada. Por eso golpeaba con ira, desesperado, atravesando el campo como un salvaje en medio de una guerra tribal en los albores de la prehistoria. La policía llegó, nos separó y nos introdujo esposados en 2 camionetas. Yo estaba tranquilo porque el ataque ya había desaparecido y nadie había notado nada raro, excepto, claro está, mi excesiva agresividad con los de la cuadra china, y estar en camino a una comisaría de policía con mis amigos a los 16 años no me parecía una experiencia tan desagradable. Además, según recordaba, nuestra superioridad en la pelea había sido evidente, y el enemigo había quedado hecho pedazos y bien apaleado. Así que me recosté al fondo de la camioneta y esbocé una sonrisa de satisfacción. Nuestros padres nos sacaron de la estación de policía cerca de la medianoche. Como es de suponer, tergiversé los hechos y presenté al simio como un monstruo que había agredido a Bruno con perversas intenciones. Cité la patada alevosa que había buscado, romperle la pierna a Gómez y dejarlo cojo de por vida, y repetí 1000 veces que habíamos tenido que defendernos de esa horda de psicópatas y maleantes que deseaban asesinarnos a golpes. Mi padre se quedó mirándome con cara de jovencito, no me creas imbécil, y me dijo con sorna: los hechos constatan lo contrario. Los que parecen una pandilla fugada de una clínica psiquiatra son ustedes. Varios de los muchachos de la cuadra china tuvieron que ser llevados primero a un centro de salud para que los atendieran. Sí, dije con evidente alegría. No seas descarado. Tendré que hablar con los padres del joven al que golpeaste para que no coloquen una demanda contra ti. ¿Una demanda? Por lesiones personales. Pero si ya te dije que él empezó la pelea. Un empujón en fútbol es normal, y no es lo mismo que fracturarle a alguien la nariz y romperle 2 costillas. 2 costillas, eso era música para mis oídos. Recibirás por esto un castigo ejemplar. ¿Me vas a castigar por defenderme? Hablaremos de esto mañana. Llegamos a casa y me fui a mi cuarto a dormir. Estaba exhausto, no tanto por el partido, sino por la descarga de nervios que había implicado la repetición del ataque. Aunque estaba preocupado y tenía varias ideas dándome vueltas en la cabeza, el cansancio me venció y entré en un sueño profundo. Mi padre cumplió su promesa. Tuve que pintar la fachada de la casa y después la parte interna, tanto el primer piso como el segundo. Con eso colaboré en parte con los gastos de atención médica que mi padre había tenido que cancelarle a la familia del simio. Durante varias semanas, mis amigos y yo tuvimos prohibido acercarnos a la cuadra china. Buscaban nuestras familias, con esa medida evitar un nuevo enfrentamiento. Debo admitir que lo peor fue tener que hablar con Bruno a solas, sin testigos. Los del equipo me habían bautizado el Loco Tafur. Ese es mi apellido, que con el paso del tiempo se redujo a el Loco, puesto que creían ellos que la golpiza que había recibido el simio solo podía propinársela a alguien que estuviera mal de la cabeza. No estaban muy lejos de la verdad. Pero Bruno era diferente, más astuto, más intuitivo, más inteligente para penetrar en la interioridad de los demás, y me conocía desde que éramos niños. Por eso eludir sus preguntas no fue fácil. ¿Por qué actuaste así?, me dijo al día siguiente de la pelea mientras conversábamos en la barda de mi casa. El tipo te agredió de mala manera. Fue un empujón. Me enfurecí. ¿Estás seguro? No lo pude evitar. ¿No es otra cosa?
¿Qué quieres decir?, dije mirando el pavimento de la calle. ¿No me estás escondiendo nada? ¿Cómo así? ¿No hay una razón oculta en todo esto? No sé de qué me estás hablando. Yo te conozco desde que eras pequeño. Lo sé, dije interrumpiéndolo. Déjame terminar. Yo sé cómo son tus estados de ánimo, cómo actúas, lo inteligente que eres en el colegio. Conozco tu sentido de la solidaridad, tu lealtad, tu pasión por el deporte. Y por otro lado, reconozco tus miedos, tus angustias, tus límites. Bajé la cabeza. Ese era el Bruno al que yo más miedo le tenía. Él continuó. Lo que quiero decirte es que no solo sé qué piensas, que te gusta leer, qué películas te entusiasman, no solo eso. Conozco también tu carácter, tu manera de comportarte ante determinada circunstancia. Lo sé, Bruno, por eso somos tan amigos, admití. Estoy seguro de que tú no habrías iniciado semejante gresca solo por un empujón. No sé qué me pasó, ya te lo dije. Estabas raro desde las horas de la tarde. Suspiré. Me sentía como un asesino ante un inspector astuto y experimentado. Dime la verdad, ¿qué te sucedió ayer? No lo sé, me sentí extraño, raro, como si no fuera yo mismo. ¿No habías bebido? Negué con la cabeza. ¿Probaste alguna droga? No. ¿A qué le atribuyes semejante cambio? No sé, no tengo explicación. El inspector decidió dejar que el psicópata descansara. Me voy. Me dio la mano y se la estreché. Le dije con voz afectuosa, nos vemos mañana. No pude decirle a Bruno qué me había sucedido porque yo mismo lo desconocía, porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo en mi cabeza. A partir de entonces comencé a investigar, a preguntar, a buscar una respuesta para esa extraña conducta de una personalidad que de pronto se desdobla en otra. Me acerqué a Mariana, mi profesora de literatura, y le expliqué que deseaba escribir mi trabajo final sobre el tema de los dobles, de personajes que se duplican creando un ser independiente. Muy interesante, Tafur, me dijo Mariana. ¿Usted qué me recomienda? Es un tema fascinante. Puedes comenzar a leer a Poe, el gran mago de los desdoblamientos. En varios de sus cuentos, los protagonistas son atrapados por fuerzas mentales de sí mismos que ellos desconocen. Parecía una descripción exacta de mi problema. Creo que debes empezar a leer Berenice y William Wilson, el doble interior y el doble exterior. Anoté en mi cuaderno los nombres de los cuentos. No olvides consultar una buena biografía de Poe. Su obra es un reflejo de lo que padece él mismo. ¿Sufría de desdoblamientos de personalidad?, dije intrigado. Peor que eso, lee la biografía completa. Abajo de los títulos de los cuentos escribí, ojo, consultar biografía sobre el autor. Luego debes leer Wakefield, de Nathaniel Hawthorne. Es otro norteamericano contemporáneo de Poe. ¿Me repite, por favor? Ella deletreó tanto el nombre del relato como el de su autor. Dijo, es la historia de un hombre que es expulsado de su vida en un juego, con su propia conciencia, y arrienda una miserable habitación en una calle vecina. Allí vive 20 años, te va a encantar, vas a ver. Yo estaba deslumbrado, deseoso de empezar a leer cuanto antes. Finalmente consigue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Hice alusión a él en clase, ¿recuerdas? Sí, claro. Es un texto clave para tu trabajo, es el gran tema de la negación de la identidad, el hombre y la bestia, Dios y Satán, el bien y el mal. Escribí todo lo que ella dijo, metí mis lápices y mis cuadernos en la mochila y le agradecí con vehemencia. Gracias, Mariana, le aseguro que leeré los 4 relatos. Le estreché sus manos entre las mías. Si necesitas más textos, avísame y vamos pensando en otros autores. Mil gracias, no hay de qué. Lo primero que hice fue leer la biografía de Edgar Allan Poe. Me pareció increíble tanto abandono, tanto desamparo. Me conmovió su alcoholismo recurrente, su afición al láudano, su atracción irracional por la muerte. El culmen de la tristeza lo sentí cuando se enamoró de su prima impúber, retardada mental y cataléptica, Virginia Clem, un necrófilo y un cataléptico. Menuda pareja. El final de su vida, arrastrado por las calles de la mano con beodos y vagabundos,
hospitalizado en una institución de caridad y atormentado por el delirium tremens. Me hizo admirarlo y quererlo en medio de su desgracia y su infortunio. No leí los 2 cuentos que me indicó Mariana, sino la obra en prosa completa, tanto los textos creativos como los ensayos y los comentarios teóricos. Al término de unas pocas semanas me convertí en un entusiasta conocedor de este autor, en un seguidor fiel de sus personajes y sus historias, en un lector apasionado y ardiente. Vi en sus protagonistas atroces sufrimientos psicológicos con los que me identifiqué de inmediato. Palpé la duda y la culpa de sus criminales antes y después de sus asesinatos. Percibí el remordimiento que tortura a sus personajes hasta acorralarlos y ponerlos al borde del suicidio. Me asusté al ver los impredecibles tormentos que se esconden en la zona oscura de nuestro cerebro, y en últimas llegué a sentirme uno más de sus entes de ficción, un adolescente tembloroso visitado por lo innombrable. Mientras tanto, los ataques continuaban sacándome de mi propia identidad, hacia ese mundo de miseria, oscuridad, mendigos y enfermos que yo vislumbraba durante las alucinaciones. Podían durar 3 o 4 minutos cuando tenía suerte, y lograba disimular el estado lamentable de mi conciencia. Pero lo peor era cuando se prolongaban y yo me veía obligado a desaparecer y buscar algún rincón donde arrojarme sin ser visto ni reconocido. El apodo de loco iba creciendo y cobraba mayor significación en la medida en que mi comportamiento se volvía cada vez más insólito e inconcebible para mis amigos. Yo abandonaba sin avisar las reuniones y las fiestas, los partidos de fútbol, las salas de cine, y cuando ellos caían en cuenta de mi ausencia, ya estaba lejos, tirado por ahí con la cabeza entre mis manos en el fondo de un callejón nauseabundo, o recostado en la puerta de un garaje destartalado, balbuceando palabras ininteligibles. Lo que no sabían mis amigos era que yo actuaba en contra de mi voluntad, más por vergüenza que por el hecho de sentirme extravagante o excéntrico. No deseaba que me vieran fuera de mí, con la cabeza despegando a toda velocidad hacia el mundo de las sombras. Una tarde después del almuerzo, en la última hora de clase en el colegio, entré en esa especie de trance que nublaba mis ojos y hacía latir mi corazón de manera frenética y desordenada. Pedí permiso y me dirigí a los baños. Cerré la puerta de uno de los cubículos y me arrodillé cerca del retrete a esperar que desaparecieran las visiones fantasmagóricas que me atormentaban. Pasados unos minutos, cuando ya estaba volviendo en mí, escuché en el cubículo de al lado una tos entrecortada y olí un aroma dulzón en el aire avinagrado del recinto. Salí, di la vuelta y abrí la puerta para ver qué le sucedía a mi vecino. Era Rogelio López, un joven de pelo largo que cursaba 5º de bachillerato y que había estado a punto de ser expulsado del colegio en varias oportunidades. Estaba sentado en el suelo con la taza del retrete a la altura de su hombro derecho, los ojos rojos, hundidos, con marcadas ojeras color caoba dibujadas en el rostro, el pelo desgreñado y revuelto, la sonrisa torcida en una mueca grotesca, y un ligero temblor involuntario le recorría el cuerpo como si estuviera bajo la influencia de alguna fiebre tropical en medio de la jungla. Estaba fumando un cigarrillo delgado que despedía esa fragancia dulzona que yo había olido apenas unos segundos antes. Dijo con voz de ultratumba: «El loco Tafur, qué agradable sorpresa. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Estás bien? Ahí, hermano, como puedes ver. ¿Qué estás fumando? Bazuco», dijo aspirando y reteniendo el humo en los pulmones. «Eso es una mierda, Rogelio». Expulsó el humo y trató de sonreír. Vi sus dientes amarillos y deformes carcomidos por el vicio. «Yo también soy una mierda», afirmó sin agresividad. «Tranquilo». «No, viejo, tú no. No valgo un peso». «¿Qué va, hombre? Yo sé lo que te digo», aseguró él con la voz firme. «Puedes recuperarte». «Ya no, hermano. Haz un esfuerzo y verás. Estoy enganchado a fondo, no hay caso. Si se han recuperado otros, tú también puedes. Yo estoy peor que los demás. No lo creo».
Rogelio apagó el cigarrillo, guardó la colilla en un bolsillo de su chaqueta de cuero, se acomodó en un rincón, pasó la mano con los dedos abiertos por su melena desordenada y dijo en voz baja como si se tratara de un secreto: Lo peor es que no tengo ganas de salir de esto. Yo soy una mierda, es cierto, pero los demás también son una mierda y la vida en general es una mierda. ¿Qué me está esperando allá afuera? Nada, hermano, basura, desprecio, hipocresía. Al menos el bazuco es cariñoso conmigo, buen compañero, amable. Me había alejado un par de pasos buscando aire fresco y estaba escuchándolo recostado en los orinales. No dije nada, él siguió. Nadie es sincero conmigo, loco. Nadie es franco, nadie te dice la verdad. Cada uno te está mostrando un disfraz, te traiciona a la primera oportunidad, te vende por unas pocas monedas. Afuera nos espera un baile de máscaras. Lo pintas todo como si fuera un infierno. Es un infierno, yo sé lo que te digo. No es tan tremendo, hombre. El bazuco es otra cosa. Está lleno de amor, de comprensión. Me acelera y me da vértigo, pero con ternura, abrazándome. Es lo único que tengo. Levanté los hombros y la di la cabeza como diciendo: bueno, tú sabrás, no puedo contradecirte. Rogelio me preguntó: ¿tienes familia? Sí. ¿Y amigos? Sí. ¿Novia? Todavía no. Suma todos esos afectos. Eso es para mí el bazuco. Guardé silencio unos segundos y luego dije: ¿no tienes familia? No, contestó él con seguridad. ¿Y con quién vives entonces? Con una prima paralítica de mi madre que se arrastra en una silla de ruedas maldiciendo desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué pasó con tus padres? Mi madre murió en un accidente, mi padre se volvió a casar y se fue para Estados Unidos. Lo siento. Miré el reloj, levanté la mano derecha en señal de despedida y dije: tengo que irme, estoy en clase de matemáticas. Una pregunta, loco, dime, ¿qué hacías ahí en el piso con la cabeza entre las manos? Tenía jaqueca, punzadas por todo el cráneo. ¿Y te pasó tan rápido? A veces me dura solo unos minutos. Qué raro. Me voy para clase. Chao, hermano, no le digas a nadie que estoy aquí. Tranquilo. A partir de ese día, Rogelio comenzó a tomarme confianza. Nos saludábamos, cruzábamos un par de palabras en la tienda del colegio, nos tropezábamos en el recreo, en la cancha de fútbol y nos quedábamos conversando unos minutos. Por casualidad volvimos a encontrarnos en los baños en 4 o 5 oportunidades más. Recuerdo que él se impresionaba mucho de verme arrodillado en un rincón, apretándome las sienes con las manos. Nuestra complicidad se dio porque guardábamos un secreto común. Yo sabía que él se escondía para fumar bazuco en el colegio, y él era el único testigo que yo había tenido de mis ataques. Evidentemente no me atrevía a decirle que no eran jaquecas, sino visiones, alucinaciones, viajes a otros mundos. Rogelio se acercaba al lavamanos, mojaba su pañuelo y me lo ponía en la frente pensando que ese gesto me aliviaba en parte el dolor de cabeza. La verdad era que no me molestaba su presencia porque él pertenecía al otro costado de la realidad, al de abajo, al de los infiernos, y su figura, el cabello largo y sucio, los ojos hundidos e inyectados en sangre, los dientes amarillentos y destrozados por las caries, el olor a bazuco que despedía su cuerpo y la ropa vieja, manchada y arrugada, combinaba a la perfección con el sórdido universo que yo vislumbraba durante los desdoblamientos. Nadie entendía cómo había surgido entre nosotros esa aparente empatía que molestaba tanto a mis amigos como a profesores y directivos del colegio, pero sí, Rogelio y yo habíamos creado un vínculo allá, en la profundidad del descenso, en el exilio espiritual que ambos sentíamos con nuestras cabezas al borde del inodoro. Bautizamos a esos encuentros en los baños como nuestras reuniones en Vietnam. Habíamos visto en películas a los soldados norteamericanos drogados y locos, soportando esa guerra absurda y sin sentido. A veces, antes de subirnos a los buses, él levantaba la mano y me gritaba: «Nos vemos en Vietnam». Mis amigos no entendían nada y les repugnaba esa cercanía amistosa que había surgido entre Rogelio y yo. «¿De dónde te conoces tú con ese tipo?», me decían indignados. «Por ahí», contestaba yo evasivo. «¿Pero dónde?», insistían.
No me acuerdo. ¿No estarás volviéndote drogadicto? Sí, drogadicto, alcohólico, ladrón, y estoy pensando en volverme transexual. Voy a ahorrar una plata para mandarme a operar y cambiarme de sexo, remataba yo con una sonrisa. Tan chistoso. Así terminaban esos interrogatorios. En nada, yo esquivaba las preguntas y no permitía que los demás entraran a husmear en esa otra parte de mi vida que con tanto esfuerzo había mantenido oculta. Se acercaba el fin de año y mi trabajo para la clase de literatura estaba ya casi listo. Había terminado de leer Wakefield de Hawthorne y la historia me había atrapado desde los primeros renglones, como en el caso de los cuentos de Poe. Se trataba de un hombre que sale de su casa y de repente, sin explicación alguna, decide no volver. Pero no se fuga a la conquista de lejanos territorios ni nada similar. Arrienda una habitación en la calle de al lado y desde allí, anónimamente vigila lo que ocurre en su casa y construye una especie de existencia paralela. Pasan los días y las semanas y él continúa espiando el efecto de que produce su ausencia en su esposa y sus conocidos. Experimenta ese juego como un quebrantamiento de la rutina, como una forma de escapar a la repetición y la costumbre, pero se da cuenta de que es mucho más que eso y que la nueva existencia está devorándolo a pasos agigantados. Al cabo de 20 años, también sin explicaciones, regresa a casa y abraza a su mujer, que lo creía muerto y que lo observa perpleja. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me escribiste ni siquiera una nota?, le pregunta ella con la voz quebrada por la angustia. No sé nada, mujer, no puedo explicar nada. He vivido 20 años en la calle de al lado, dice Wakefield, y sube las escaleras para ir a recostarse. En realidad, a Hawthorne no le interesa tanto la anécdota, sino analizar la manera como su personaje, poco a poco, comienza a ser seducido por una idea que lo saca de un ámbito determinado, de un territorio donde vive, como duerme, trabaja, copula. Así, lentamente se encuentra un día por fuera del sistema, marginal, sin saber cómo regresar. En apariencia, él reside en la calle de al lado, pero en realidad está en otro mundo. Ha sido expulsado no solo de un territorio donde se cumplen los hábitos que componen su vida, sino, y acaso en esto reside la mayor fuerza del cuento, de su yo, de lo que él consideraba hasta entonces su identidad, su singularidad. En la medida en que pasan los días se aleja más de sí, con aceleración vertiginosa. El horror de Wakefield es también un horror de la conciencia, sentirnos habitados por fuerzas descomunales que nos desplazan y nos impiden cualquier principio de ubicación interior. Como es de suponer, yo estaba hablando de un relato de la literatura norteamericana de principios del siglo XIX, pero entre líneas estaba hablando de mí, de lo que estaba sucediendo a mi cabeza desde aquella fatídica tarde en la cancha de baloncesto. Me tomé tan a pecho el trabajo final porque deseaba descifrar mi propio misterio. Quería desenredar los hilos tortuosos que estaban asfixiando mi cerebro. De seguir así, yo, como Wakefield, tendría que marcharme un día en busca de lo desconocido, y no, yo quería quedarme con los míos, al lado de mi familia y mis amigos. Para mí no se trataba solo de una obligación académica, sino de la defensa de mí mismo. El último texto que me había indicado Mariana, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me sobrecogió durante toda la lectura y me dejó en las últimas páginas al borde del llanto. El padecimiento de Harry Jekyll era el mío, y sus dolencias más atroces las comprendí, no desde el intelecto, sino desde la cotidianidad de mi tremenda experiencia personal. El mayor logro de Stevenson para mí estaba en presentar a Mr. Hyde como otro individuo, no como un derivado, una consecuencia, o un hombre que guarda comunicación con el ser original. Hyde era un otro diferente y radicalmente opuesto, que no tenía nada en común con Jekyll. Hasta tal punto se insiste en esa independencia que Hyde es enano, contrahecho, con voz ronca y susurrante, troglodítico, en contraposición a Jekyll, que es alto, bien formado, de temperamento cristalino, de voz suave y cordial, un doctor que sabe ser amable y deferente con los demás. Y en mi caso era igual. El segundo ser no tenía nada en común con el primero.
No se le parecía en absoluto, era más bien la intromisión de otro individuo que sin avisar ingresaba en mi cuerpo y me sometía a pensar y a sentir según sus desagradables y macabras órdenes. Me sorprendió una diferencia radical que expone Stevenson. Jekyll vive en una casa cómoda y confortable, es diurno y se desplaza por calles reconocidas y sectores prósperos, a la luz de todo el mundo. Hyde, en cambio, prefiere la noche, las sombras, las calles mal iluminadas y poco concurridas, y opta por un siniestro piso en el barrio del Soho. Ese cambio de escenografía, de atmósfera, conecta a Stevenson con la parte marginal, sucia y miserable de la ciudad. Él, que viene de escribir novelas de viajes, descubre la nueva ruta de un aventurero que acaba de nacer, el periplo por la periferia de la urbe moderna, la excursión a la zona prohibida, la travesía hacia los círculos infernales de la ciudad industrial. Esa diferencia de espacio nos habla de una frontera que se halla a su vez adentro, en la psique, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, los ángeles del Señor y los huestes de Satán, el hombre y la bestia. Eso fue lo que, palabras más, palabras menos, expuse frente a mis compañeros el día que tuve que sustentar mi trabajo final de literatura. Hablé apasionadamente, con vehemencia, convencido de la importancia de mi discurso. Mariana me observaba con los ojos abiertos, emocionada. Apenas terminé, hubo unos segundos de silencio. Noté que el auditorio estaba estupefacto, atrapado por completo en el poder de mis palabras. Finalmente se pusieron de pie y estallaron en un aplauso ensordecedor. Recuerdo haber pensado mientras estaba allí frente a los demás estudiantes del salón. Increíble que esta alegría que siento ahora provenga del más intenso dolor.